Es que lo último que tengo anotado dice, bueno, sacamos el máximo verosímil para beta cero y beta uno. Después bueno, pusimos, vamos a pensar que queremos el estimador de la varianza y lo empezamos a sacar. Ya Ok, después dice proposición, los estimadores en un umbue y ahí lo dejamos. Dijo ya para la siguiente clase, pero creo que ya no hubo. Después fue el examen y ya después el paro. ok, de acuerdo. Bueno, hay que calcular, vamos a calcular las esperanzas, las varianzas de esto. Después voy a enunciar el teorema de Gauss-Markov y creo que con eso cerramos la clase. Y la demostración del teorema de Gauss-Markov lo vemos en la siguiente clase. Vale, profe. Bueno, vamos a dar unos minutos más a que entren sus compañeros, todavía es temprano. Entonces, si quieren ir por su café, por su pan, vayan corriendo por ellos. Bueno, buenos días a todos los que van llegando. Este, ahorita comenzamos, empezamos a las 9 y algo para que entren más compañeros suyos y ustedes también puedan ir por su huevo, por su huevo Kinder o por su café o lo que consuman en las mañanas.
Buenos días a todos los que van llegando. Vamos a comenzar en 3 minutos, por si gustan ir por su café, su pan, su huevo Kinder. Bueno, vamos a platicar un poco. Entonces, comentábamos con sus compañeros que llegan un poco más temprano. Que la última clase, pues solo habíamos visto el cálculo de lo que era beta 0, como beta 1, sigma cuadrada, perdón, sigma cuadrada. Y pues no tuvimos la oportunidad de demostrar que estos eran sesgados, salvo sigma es una sesgada, y tampoco tuvimos la oportunidad de calcular las varianzas de los mismos, ¿vale? Iba a enunciar un teorema donde decía que los estimadores eran los búes, pero pues primero vamos a calcular sus esperanzas, sus varianzas, por ahí un lemita, y después anunciaré el teorema de Gauss-Markov, con el que la siguiente clase pues lo estaremos demostrando, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular la esperanza y la varianza de nuestros estimadores, ¿no? De nuestros estimadores. Y entonces vamos a empezar con beta 0, ¿vale? Entonces, el beta 0, ¿a quién era igual, chicos? ¿A quién era igual el estimador de beta 0? Era y barra menos beta 1 por x barra. Casi. No, sí, tienes toda razón. Es y barra menos beta 1, x barra. ¿Es correcto? ¿Y quién es beta 1? ¿Y el beta 1, chicos? Era la suma de las xy menos x barra por y menos y barra entre la suma de xy menos x barra y eso va al cuadrado. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Vale. Y entonces, de acuerdo a sigma cuadrada, pues teníamos que quedan era. Exacto, era y, ¿nos quiere? Menos beta 0, menos beta 1x, y al cuadrado sobre n. ¿Estamos en lo correcto? Sí, profe. Entonces vamos a probar efectivamente que esas cosas de aquí son sesgadas. Y para probar que son sesgadas, pues primero tengo que calcular la esperanza de beta 1, ¿no? Vamos a calcular la esperanza de beta 1.
La esperanza de beta 1, entonces sería la esperanza de quién? Pues sería la esperanza, ¿no? De la suma de los xi menos x barra por y menos y barra, ¿no? Entre la suma de los xi menos x barra al cuadrado, ¿vale? Aquí la manera más fácil de calcular esta esperanza, entonces vamos a recordar nosotros que podíamos escribir esto también de la siguiente manera. Vamos a poder escribirlo como la suma de los xi menos quién, menos x barra, y esto lo multiplicábamos por y. ¿Sí recuerdan que podíamos también escribirlo de esa manera? Y esto pues lo dividíamos entre suma de los xi menos x barra al cuadrado. Una vez dicho esto, si nos notamos que esta expresión de aquí y esta expresión de aquí son constantes respecto a la variable aleatoria. De modo que esto lo voy a poder escribir como ¿quién? Como la suma de la esperanza, ¿no? ¿De quién? De xi menos x barra multiplica y, ¿no? Y todo esto, pues, va a estar dividido ¿entre quién, chicos? Entre la suma de los xi menos x barra al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿podría volver a explicar la segunda igualdad? Donde quitó el y barra, Sí. por favor. Si nosotros desarrollamos este de aquí, nosotros habíamos hecho esta factorización, pero creemos que esta podríamos hacer a partir de esto, ¿no? Entonces, si quieren la desarrollamos acá. Esto nos va a quedar como la suma de quién, de los xi por los y, ¿no? Menos quién, menos y por x barra. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Y entonces, si nosotros desarrollamos esta suma, ¿cómo la podemos escribir? Entonces queda como la suma de los xi por los y menos ¿quién? Menos n veces ¿quién? Y barra por x barra. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Seguros, seguros, seguros? Y entonces, creo que era más fácil llegar de aquí para acá. Bueno, entonces lo voy a poner, la voy a llenar. Déjenme un comentario. A ver cómo lo subrayo. Vamos a fijarnos en esta expresión de acá, ¿vale? Entonces, es más fácil llegar ahí allá que para la factorización. Entonces voy a tener la suma de los xi menos los x barra por los y menos los y barra, ¿vale? Entonces, si multiplico este por este, me va a dar ¿quién? Voy a tener la suma. Este por el de aquí me da ¿a quién? Me da xi por y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego el siguiente me da ¿a quién? Menos xi por y barra. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego vamos a tener menos x barra ¿por quién? Por y. Y luego vamos a tener más y barra por x barra. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Una vez que entre la suma en cada uno de estos me va a quedar como la suma de los xi por los y. ¿Estamos de acuerdo? Y luego cuando tenga menos la suma de los xi por y barra menos la suma de x barra por y más la suma de x barra por y barra. Y entonces esto me queda como la suma de los xi por los y menos, ¿quién? Esto es n veces x barra por y barra. ¿Sí estamos de acuerdo? Menos, nuevamente, n veces y barra por x barra más n veces x barra por y barra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me cancela cualquiera de estos dos y me queda como la suma de los xi por los y. ¿No? Me queda la suma de los xi
por y menos n veces x barra por y barra. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esto lo puedo retomar como la suma de los xy por la suma de los y menos ¿quién? Pues la factorización que busco. Pues busco sobre las y, ¿no? Más x barra, ¿no? Por la suma de las y. ¿Sí estamos de acuerdo? Como sumo sobre los mismos términos, puedo regresar la suma. Me va a quedar xy por y menos x barra por y. Y esto va a ser igual a la suma de los xy. Factorizo a y, ¿no? O factorizo a y y me queda xy menos x barra. Entonces, esta es la factorización que estábamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bueno, dicho esto, vamos a regresar a la parte de acá. Vamos a ponerle esto a la expresión 1. Entonces, vamos a tomar la expresión 1. Y entonces, la expresión 1 quedamos que era la esperanza. ¿De quién? Pues de esta manera que tenemos acá, que es la suma de los y por xy menos x barra entre la suma de los xy menos los x barra al cuadrado. Y esto es igual exactamente a quién. Pues digamos, bueno, perdón. Voy a robar la expresión de acá arriba. Ya la tenía hecha. Entonces esto tenemos pues ahí. Ya me había robado. Vamos a copiar. La magia que no podemos hacer el pizarrón aquí sí la podemos hacer. Entonces esto nos queda como quién. Notamos que esto es constante respecto a la variable aleatoria, porque y es la variable aleatoria. Entonces esto también es constante respecto a la variable aleatoria. De modo que ¿cómo queda esto? Pues me va a quedar como la suma, ¿no? Déjenme hacer todos sus compañeros, un segundo. Entonces esto me va a quedar como ¿quién? Como la suma de los xy menos x barra al cuadrado, ¿no? Entre la suma de los xy menos x barra al cuadrado por la esperanza de quién? Por la esperanza de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, esto como me queda, chicos, ¿quién es la esperanza de y? ¿Quién es la esperanza de y, chicos? Es muy... No. O sea, bueno, sí es mu, es una media, pero acuérdense cómo B0 más B1 por X. es correcto. Entonces, esto nos queda como la suma de los xy menos x barra entre la diferencia de los cuadrados, ¿no? Y esto, como dice su compañera, pues es beta 0 más beta 1, x, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, x, y. Porque estamos hablando de y. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, ¿esto que podemos hacer, chicos? Pues esto nos va a quedar como la suma de xy menos x barra por beta 0, ¿no? Y esto entre la suma de quién? De xy, bueno, esto es beta 0, de xy menos x barra al cuadrado, ¿no? Más quién? Más beta 1, que multiplica quién? A la suma de los xy menos los x barra por xy al cuadrado, ¿no? Y esto es la suma de los xy menos x barra al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Sí, está bien. Vale. Dicho, dejen de ver mis series. Dicho esto, pues vamos a ver. Este va a ser constante respecto a la suma, entonces puede salir. Y la suma perfectamente puede entrar en cada uno de los miembros de este término, pues no hay un cuadrado que lo impida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos va a quedar exactamente como beta 0, ¿no? ¿Que multiplica a quién? A la suma de los xy menos la suma de x barra, y todo dividido esto entre exactamente la suma de los xy menos x barra al cuadrado. Ahora esto más beta 1, ¿no? De la suma de los xy menos x barra por xy entre, ¿no? La suma de los xy menos los x barra al cuadrado. ¿Cuánto vale la suma de los xy, chicos? Muy bien, exactamente vale n veces x barra. ¿Y cuánto vale sumar a x barra n veces? Pues exactamente, también vale n veces x barra. De modo que esto lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre la suma de los xy menos x barra al cuadrado. Pero ¿esto cuánto vale? Pues esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, pues vamos a tener ahí un 0. Y entonces vamos a tener lo siguiente, más beta 1, ¿no? Perdón, más beta 1, que multiplica ¿a quién? A la suma de los xy al cuadrado, menos ¿quién? Menos n veces x barra al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre la suma de los xy menos x barra al cuadrado, pero resulta que este monto de aquí también admite esta factorización, ¿no? De modo que esto lo vamos a poder escribir como ¿quién? Como la suma de los xy menos los x barra al cuadrado entre la suma de los xy menos los x barra al cuadrado, y entonces esto se me va, y entonces esto es igual a ¿quién? Pues esto es igual a beta 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Vale. Entonces esto probaría que el primer estimador pues es sin sesgado, ¿vale? Ahora vamos con el siguiente estimador. Entonces vamos a calcular la esperanza de ¿quién? Pues de beta 0. Y entonces la esperanza de beta 0 sería calcular la esperanza de ¿quién? De lo que es y barra menos, ¿no? ¿Menos quién? Menos x barra, ¿por quién? Por beta 1 estimado. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Sí, profe. Sí. Y entonces, ¿esto cómo lo calculamos? ¿De quién? La suma de las de y sobre n menos x barra, pues es una constante, ¿no? Entonces, x barra, pues lo vamos a dejar así, y a beta 1, pues lo vamos a dejar como está. Notamos que beta 1 si es una variable aleatoria, entonces vamos a proceder a entrar con la linealidad de la esperanza en cada uno de los términos, de modo que esto nos va a quedar como la suma de las esperanzas de ¿quién? De y sobre n menos x barra por la esperanza de ¿quién? Pues de beta 1. Pero la esperanza de beta 1 nosotros ya la calculamos y descubrimos quién es. Pues descubrimos nosotros que ese es un estimado sesgado, por lo tanto, esto tiene que ser ¿quién? Menos x barra por beta 1. Y entonces nosotros tenemos que esta es la esperanza de y, ¿cuál es? Pues tenemos que es beta 0 más ¿quién? Más beta 1 xy. Esto lo vamos a dividir entre n, menos x barra por beta 1. De modo que nosotros vamos a tener aquí, ¿cuántas veces? Vamos a tener a n veces beta 0, más ¿quién? Más beta 1 por la suma de los xy. Todo esto lo vamos a dividir entre n,
vamos a tener a menos x barra por beta 1. Y luego nuevamente, si separamos, esto nos va a quedar como beta 0 más quién, más beta 1 por quién, por x barra, menos x barra por beta 1, perdón, aquí sin algoritmo, aquí sí es el algoritmo, beta 1, esto es beta 1, y el otro también es beta 1, es el algoritmo. Entonces esto es menos beta 1, ¿no? Y como son conmutativos, pues esto es exactamente lo mismo. Yo tenga beta 0 más beta 1, x barra más beta 1, x barra, pero esto es menos. Y entonces este se me va con este, y entonces esto es beta 0. Por lo tanto, los estimadores de beta 1 y beta ¿quién? Y beta 2, ¿qué tienen, chicos? ¿Qué condición cumplen? Que son sesgados. Son Son insesgados. sesgados. Con la varianza hay que hacer un truco, entonces la varianza les queda a ustedes de tarea, ¿no? Calcular la esperanza. Calcular la esperanza de sigma cuadrada. Esa tiene un truco particular, ¿vale? Entonces, intentenlo hacer. Ahora vamos a calcular ¿qué? Pues vamos a calcular las varianzas de estas variables aleatorias, ¿vale? O sea, ahora vamos a calcular. Vamos a calcular la varianza de beta 0 y beta 1. Perdón, ¿quieren copiar algo de lo que llevamos o vamos bien? ¿Nos podría pasar bueno, las notas? ¿Al rato? No, claramente no. No, no es cierto, sí, sí se las puedo pasar. Pero no sé si quieren, alguien quiere copiar algo o ir haciendo sus propias anotaciones. Recuerden que yo a veces no anoto cosas que ustedes quieran anotar. O sea, pero igual si les comparto el PDF, no se preocupen. Bueno, no, nada, ahí. Todo bien hasta ahorita, profe. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la varianza, chicos? Pues vamos a calcular la varianza de quién sería 1, pues beta 1. Y entonces, esto sería la varianza de quién? Pues sería de la suma de las xy menos x barra. ¿Por quién? Digamos que por y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entre quién? Entre la suma de xy menos x barra al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ustedes son muy listos. Entonces, aquí para sacar la varianza, primero vamos a sacar esa constante de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y por ser una constante, ¿no? ¿Cómo sale esa constante de la varianza, chicos? Al cuadrado. Cuadrado. Exactamente. Entonces nos vamos a tener los xy menos los x barra al cuadrado, pero esto al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego vamos a meter la varianza y cada una de las y, como son independientes, pues entonces este término pues nos va a quedar nuevamente como ¿quién? Como la suma, ¿no? ¿De quién? De xy, ¿no? Menos x barra al cuadrado por la varianza de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto es la varianza de y, chicos? ¿Cuánto es la varianza de y? Sigma cuadrada, ¿no? Sigma Es cuadrado. correcto. Y entonces, esto
estoy repitiendo 2 veces esta expresión. Si nos damos cuenta, esto se repite 2 veces por este cuadrado, y entonces esto me permite anular este cuadrado con este término de acá. Y por tanto, sigma cuadrada sobre la diferencia de cuadrados, ¿no? La suma de los xy menos los x barra al cuadrado, ¿no? Sería la varianza de beta 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Sí, profe. Un segundo, por favor. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a calcular la varianza de quién. ¿De quién calculamos ahorita la varianza de beta 1? ¿No? Entonces vamos a calcular la varianza de beta 0. Entonces, la calcular la varianza de beta 0 corresponde a quién? A y barra menos quién? Menos beta 1, ¿no? Por x barra. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Profe, Y entonces, ¿esto cómo lo calculo? Pues esto sería la varianza de quién. La varianza de una suma, ¿a quién es igual, chicos? La podré calcular así directamente. ¿Qué dicen? las variables tendrían que ser independientes. Tendrían que ser independientes para poder calcular esa varianza. Es correcto. ¿Cuánto es la varianza? ¿Serán independientes? ¿Qué dice la mayoría? ¿Son o no son independientes? ¿Qué dicen, chicos? ¿Son o no son? Digo que sí, ¿no? Porque son muestras aleatorias. ¿Qué dicen los demás, chicos? Pues también. ¿Son Pero es que independientes? los de ahí dependen de las X, ¿sí, no? No, de las X y no. ¿De quién dependen? De Y y de quién? Y de beta 0, ¿no? Acuérdense, ¿quiénes son las variables aleatorias en este caso? Las Y son las variables aleatorias, perdón, ¿con media quién? Con media beta 0 más beta 1, XY, y varianza sigma cuadrada. Si estamos de acuerdo, las X barra no representan parte de lo que sería, no representan parte, ¿no? De esa parte o sea, no representan parte de la variable aleatoria como tal, sino esto son una constante respecto a... Pues vamos a hacer algo para ver, para poder aplicar lo que necesitamos, ¿les parece bien? Vamos a escribir lo siguiente, de la siguiente manera la varianza. ¿Cómo puedo escribir X barra? Como la suma, perdón, la Y barra como la suma de los Y sobre N. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y entonces esto lo puedo escribir como ¿quién? ¿Cómo puedo escribir a beta 0, chicos? Como la suma de ¿quién? De Y, ¿de quién? De XY menos X barra. ¿Y esto sobre quién? Pues sobre XY menos X barra al cuadrado y cierro esta varianza. Bueno, y aquí me falta multiplicarlo por ¿quién? Este factor me falta multiplicarlo por X barra.
¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Sí, profe. Seguros. Ahora voy a hacer una táctica muy malvada, a la cual le vamos a llamar el truco 34. ¿No? Aquí truco 34, para que no se les olvide. 4, y regresamos al color negro, ¿no? Para ser así bien diabólicos. Entonces, esta varianza la voy a poder escribir como la varianza, y voy a sacar esta suma de ambos lados de lo que estoy haciendo. De hecho, puedo factorizar, ¿no? Entonces voy a sacar esta suma, y de hecho de estos y's, ¿no? Y lo voy a multiplicar por ¿quién? Por 1 sobre n menos la suma, bueno, esta suma ya no existe, lo voy a multiplicarlo por xy, ¿no? Menos entre la suma de los xy menos los x barra al cuadrado, listo, por x barra. ¿Qué les parece eso? ¿Estamos de acuerdo que si yo multiplico contra uno, o sea, contra todos los términos, me regresa exactamente lo mismo de arriba? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, ¿qué podemos hacer, chicos? Pues ahora sí, esas están solitas, ¿no? Y esto sería una constante respecto a, sería una constante, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me queda ahora, chicos? Me queda como la suma de 1 entre n menos xy menos x barra por x barra, ¿de quién? De la suma de los xy menos x barra al cuadrado por la varianza de los y'is. ¿Sí o no? Faltó ponerlo al cuadrado, ¿no? La constante. Sí, solo. Al cuadrado. Listo. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, está bien. Y entonces, ¿esto cómo me queda, chicos? Esto me queda nuevamente como la suma de 1 entre n menos xy menos x barra, ¿no? ¿Entre quién? Pues entre la suma de los xy menos los x barra al cuadrado de esto que multiplica x barra y esto al cuadrado. Y esto por sigma cuadrado. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Está bien. Sí. Sí, profe. Seguros. Segurísimos. Bueno. Aquí, vamos a dejar hasta aquí, como la última expresión. Si pueden simplificarlo un poco más, la simplifican, ¿vale? Ahora vamos a utilizar un pequeño lema, y después del lema, ¿no? Vamos a usar un lema. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo iba el lema? Sean B y W, ¿no? Combinaciones lineales de las Y'is, ¿no? Tal que B lo vamos a poder escribir como la suma para unas I's de Y'is, igual con 1 hasta N, y W, ¿no? Vamos a poder escribir como la suma de las B's por Y'is, igual con 1 hasta N, y vamos a decir la covarianza entre B y W
está dada. Vamos a poner la covarianza de B y W y va a ser igual a quién se imaginan que va a estar dada esta covarianza. Pues vamos a investigarlo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí una demostración. Y entonces, ¿cómo empezamos? C entre B y W igual a quién? ¿A quién es igual la covarianza, chicos? ¿A quién es igual la covarianza? A ver, pregunto aleatoriamente. Núñez, Mendoza, ¿a quién es igual la covarianza? ¿A quién es igual la covarianza? A ver, en el chat, ¿nadie? No estoy segura, pero era la esperanza. En este caso sería de B por W menos la esperanza de B por la esperanza de W, creo. Es correcto, la esperanza de B, bueno, o sea, bueno, la esperanza de B menos, ¿por quién? Por W menos la esperanza de W. Eso es lo que quiso decir, ¿verdad? Sí, así. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos estas esperanzas, chicos, o estas covarianzas? ¿Qué se les ocurre? Para que sea más fácil. Pues esto es igual a la esperanza de ¿quién? De B. ¿Y quién es B, chicos? Es la suma de los I. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Menos la esperanza de quién, pues de la suma de los I por los Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y esto por quién sería multiplicado, chicos? Por la suma de los BIs, YIs, menos la esperanza de los BIs, YIs. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De la esperanza puedo sacar esos I's. ¿Sí estamos de acuerdo? Cada uno de ellos los va a poder sacar. De modo que esto me va a quedar como ¿quién? Como la esperanza de la suma de los A y Y menos la suma de los A's, esperanza de Y'is. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pues puedas aplicar lo mismo para acá, ¿no? Los B's por Y menos la esperanza de quién, menos B menos. Aquí me falta una suma. Está aquí una suma, ¿no? Entonces vamos a tener quién? La suma de los B's, esperanza de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cómo puedo factorizar aquí, chicos? ¿No les parece que esto lo puedo factorizar como la suma de los I's por Y? ¿No? De Y. Sí, no, quién sabe. Sí. Esto es la suma de los B's, ¿no? Multiplica también a los Y'is, menos la esperanza de los Y'is.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y aquí qué podemos hacer, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué plan macabro se les ocurre? Sustituir las Y menos la esperanza de las Y por algo. No, algo menos macabro. Algo que nos va a dar un montón de términos. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos binomios, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que tenemos dos binomios? La suma de dos binomios. Así que nos va a dar un montón de términos. Sí. La forma, ¿no? Tenemos algo de la forma, algo así como A más B por otra suma que es un A más B, ¿no? O sea, cada elemento de la suma lo voy a multiplicar contra todos sus, o sea, se va así como que es A más B más, más un A más B, lo voy a multiplicar contra otro de esta forma. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a multiplicar contra este contra ese y así sucesivamente. ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ajá. Y entonces, ¿cómo puedo expresar eso cuando sean iguales? ¿No? Porque las sumas corren sobre los mismos índices, ¿no? ¿Sí o no es cierto? Esto lo voy a poder escribir como la esperanza. Y cuando tengan los mismos índices, ¿cómo va a quedar? Pues me va a quedar la suma sobre los índices que corren exactamente igual de AI por BI de Y menos ¿quién? Menos la esperanza de Y, pero esto al cuadrado porque van a tener exactamente los mismos índices, lo único que van a variar es en la constante, ¿sí estamos de acuerdo? Más Así es. ¿quién? ¿No? ¿Sobre quién? Sobre los I distintos de J, ¿sí estamos de acuerdo? Todas las combinaciones que sean posibles, que no, donde los índices no sean iguales. ¿De quién? Pues de ahí por BI, ¿no? ¿Sí o no? ¿De quién? De Y, menos quién, menos esperanza de Y, ¿por quién? Por un cierto YJ, menos la esperanza de Y. No estamos de acuerdo, chicos. Sí. Y ahora, ¿cómo me queda este término? Pues esto va a quedar como la suma, meto ahora sí la esperanza, para 2 lineal, de AI por BI, de la esperanza, en el primer término, de Y menos la esperanza, ¿de quién? De Y, pero eso al cuadrado, más la doble suma, para así distintas de J, ¿no? ¿De quién? De AI, de la covarianza, perdón, ya me estoy dando un paso, de la esperanza, de las Y, menos la esperanza de Y, ¿no? ¿Por quién? Por YJ, menos la esperanza, ¿de quién? De YJ. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿esto quién es? Pues esto es la suma nuevamente de los AI por BI. ¿Y esto quién es de aquí? ¿Eso quién representa, chicos? La varianza. Exactamente, esto representa la varianza, ¿no? La doble suma, para los I distintos de J, ¿no? ¿De quién? De AI por BI. Y ahora sí, ¿esto quién es acá? ¿Eso de acá quién es? La covariancia entre Y y YJ, ¿no? Exactamente, esto es la covarianza entre Y como el YJ. Pero ¿cómo son los X, los Y entre ellos?
dice entre ellos? Independientes. Exactamente. Y entonces, si son independientes, ¿cuánto vale la covarianza? 0. Entonces, esto se va a 0 y esto es más 0, y por lo tanto, esto es la suma de los AI por los BI de sigma cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Sí. Sí, profe. Seguros. Segurísimos. Tarea. Puede encontrar la covarianza de beta 0 y beta 1. ¿Pueden? Esa es la pregunta, ¿no? Y ahora vamos a enunciar el teorema importante. Y este teorema se llama el teorema de Gauss-Markov, ¿no? Teorema importante. Así ponga el teorema muy importante, ¿no? Y aquí vamos a poner el teorema es el de, en azul le vamos a poner el de nuestro amigo, ¿quién? Gauss-Markov. ¿Vale? Y vamos a decir lo siguiente. Los estimadores de la regresión son estimadores insesgados de mínima varianza. ¿Vale? Entonces, la demostración la vamos a ver en la siguiente clase. Demostración. Siguiente clase. Entonces, aquí nada más les voy a poner un recordatorio. Investigar o recordar, ¿no? Que es una matriz semidefinida positiva. ¿Vale? Entonces, el teorema de Gauss-Markov lo voy a demostrar, pero para demostrarlo lo voy a ocupar el modelo de la regresión lineal múltiple. Y bueno, si lo demuestro para el modelo de regresión lineal múltiple, obviamente funciona para el modelo de regresión lineal simple. Pues es una variante, es la versión univariada, ¿vale? Entonces, para el teorema de Gauss-Markov, lo voy a demostrar en su versión multivariada. Y voy a ocupar este concepto de, ¿cómo se llama? De matriz semidefinida positiva. Y bueno, para probar eso. Entonces, este contenido pues sí fue bastante. Solo que pues como estamos en una tableta, pues se va mucho más rápido, ¿no? Si lo hubiéramos hecho en clase, pues creo que hubiera sido mucho menos contenido, ¿vale? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Yo, pero es más que nada de Markov, pero pues ya la siguiente. O ya en todo caso ya leo, pero es de eso. ¿Ok? ¿Más dudas, chicos? Si no hay dudas, nos vemos el día. ¿Qué día tenemos clase? ¿El día jueves? Sí, Sí. profe. Nos vemos el jueves para ver la demostración del teorema de Gauss-Markov. Y después de ahí nos pasamos a intervalos de confianza. Y después quizá veamos algunas pruebas de hipótesis. Bueno, antes de eso vemos un par de teoremas más, después del teorema de Gauss-Markov. Y ya después sí pasamos a intervalos de confianza. Y después de eso, pues ya viene la tarea. También ya viene una tarea medio grande.
Y ya estamos hablando de si todo marcha bien, en 2 semanas estaríamos teniendo el siguiente examen. Ok, ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el jueves. Si tienen dudas, me quedo unos minutos más. Si no tienen dudas, nos vemos el día